un nuevo capítulo de Cadena Nacional por las pantallas de Vía X. El día de hoy vamos a estar conversando junto a dos grandes invitados, haciendo un recuento de lo que ha sido este término del 2019. Y vamos a conversar esta conversación junto a un destacado periodista, columnista por lo demás, y que hoy día nos presenta La Ciudad de la Furia, una recopilación de sus columnas respecto a todo lo que ha estado pasando con el estallido social en nuestro país. Por eso saludamos con un tremendo aplauso a Daniel Matamala, que está aquí con nosotros. Hola, Daniel. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Queremos invitarte a que comencemos la conversación inmediatamente aquí en nuestro estudio. Perfecto. Así que vamos a tomar asiento y hablemos un poco respecto a esto, no solamente con esta canción, claro, La Ciudad de la Furia, digo, que ya está sonando, sino que además también con tu libro, que viene a ser un poco una especie de recopilación de las últimas columnas que has estado escribiendo sobre lo que ha estado pasando desde el mes de octubre hasta la fecha. Claro, hay columnas que son anteriores a octubre, otras que son posteriores. Sí. Y lo interesante fue que en el trabajo de recopilación nos fuimos dando cuenta de que había temas que finalmente, más allá de que estuvieran escritas antes o después del 18 de octubre, cruzaban toda la conversación. O sea, hay columnas que hablaban del tema de los abusos, sí, del tema de la élite en Chile, de esta distancia gigantesca que se iba abriendo entre la élite política y económica y el resto de los ciudadanos. Y eso venía y era muy evidente antes del 18 de octubre. Ahora, claro, está en la conversación de todos, pero es interesante ver cómo ya, mucho antes, por otros temas que habían surgido durante el año, ya se hacía muy evidente esa desconexión absoluta entre dos segmentos de la sociedad. Y eso es finalmente en gran medida lo que está en las calles, una ciudadanía súper atomizada, sin mucha organización, sin un programa, ni liderazgos, ni voceros claros, pero que sí tiene clara una sensación de abuso y de mucha desconexión con respecto a lo que está pasando arriba en el mundo del poder. Bueno, y de alguna manera el libro habla de eso. Eso, el libro habla de eso, también lo dicen ahí las columnas, pero además lo dice justamente a través de este título, La Ciudad de la Furia. Estamos escuchando ahí la canción. ¿Cómo llegó a ti esa imagen? Además, justamente tú haces alusión un poco respecto a lo que pasa el 18 de octubre, claro, que fue esa tu sensación inicial, eso es lo que resonó en tu cabeza. Sí, mira, curiosamente el título La Ciudad de la Furia surge cuando preparamos el programa 360 de CNN. Perfecto. El jueves 17 de octubre. El día anterior. Claro, cuando estaba comenzando a haber ciertos elementos ya de ciertos atisbos de violencia en este tema de las evasiones masivas del metro. Y ese día nuestro programa se llamó La Ciudad de la Furia, porque dijimos, aquí está pasando algo que puede ser incontenible, que no sabemos qué va a pasar con él. Y el programa, el del jueves 17, se llamó así. Bueno, y cuando el viernes 18 estalla ya todo esto, yo escribo una columna que la escribo el sábado 19. Sí. Y esa columna se llama ya La Ciudad de la Furia, pensando además que esto es una constante muy latinoamericana. Cuando Gustavo Cerati escribe su canción La Ciudad de la Furia, él lo dice, me fue muy fácil escribir esta canción porque era la época de la hiperinflación en Argentina, del paso del gobierno de Alfonsín al de Menem. Había una sensación de furia en la ciudad en la que estaba viviendo. Y si tú ves la historia de las grandes ciudades latinoamericanas, está el Bogotazo en Colombia, está el Caracazo en Venezuela, el Cordobazo en Argentina. O sea, hay una historia de que las ciudades latinoamericanas van de alguna manera juntando esta rabia, esta sensación de una energía, y de pronto ella explota. Y en Chile tocó que explotara precisamente el 18 de octubre. Claro, ese es nuestro Santiagazo, por decirlo de alguna manera. Santiagazo, claro. Exactamente. Bueno, y ahí queríamos preguntarte también respecto a lo que ha sido un poco el hacer este trabajo, porque, claro, tú bien un poco también lo recogemos ahí, en que se da cuenta respecto a distintas situaciones que fueron ocurriendo antes y que fueron ampliando esta especie de caldo de cultivo para que termináramos en lo que estamos viendo hoy día. ¿Qué crees tú que va a seguir continuando y cómo se nos viene este 2020, sobre todo ahora que ya viene el verano, que hay algunos que dicen, bueno, puede que los ánimos vayan calmándose un poco, pero que en marzo se retome nuevamente con fuerza? Claro, yo creo que yo asimilo mucho lo que pasó en Chile, un terremoto, en el sentido de que los terremotos, sabemos bien en Chile, ¿no?, que son energía que se va juntando largamente y que no sabemos exactamente cómo, ni cuándo, ni dónde va a explotar, pero sabemos que en algún momento esa energía acumulada sale en forma de un terremoto. Y en Chile durante años estuvimos juntando esa energía. Era muy claro con los temas de los abusos, de las colusiones, de la falta de soluciones del sistema político en temas como pensiones, salud, etc. Se fue acumulando esa energía hasta que finalmente explota de una manera que, claro, era imposible prever cuándo, cómo, cuál iba a ser el gatillante que iba a ser el alza del metro. Pero esa energía estaba acumulada desde hace mucho. Y creo que la respuesta de aquí para adelante es si esa energía la vamos a canalizar de forma positiva o negativa. Creo que depende mucho de lo que hagan las instituciones finalmente. Si somos capaces de esa energía que sigue en el ambiente, irla canalizando, diciéndole a la gente, sí hay elementos participativos para ir generando algo positivo al respecto.
cabildos, organizaciones comunitarias, lo que va a pasar con el plebiscito de abril, que me parece que es una buena manera de ir canalizando esa energía. Eso de alguna manera, esa energía va pasando hacia allá. Ahora, si lo que ve la gente es que las instituciones se cierran nuevamente en torno a sí mismas, dicen, bueno, ya pasó el peligro, olvidémonos, que todo, comillas, vuelva a la normalidad o siga como antes, ahí es donde la energía negativa gana y donde finalmente la gente, o mucha gente, puede pensar aquí la única manera de que pase algo es mediante la confrontación, mediante la violencia. Entonces depende mucho de si las instituciones van a tener o no la capacidad para ir canalizando esa energía con algún fin positivo o no. Y creo que es bastante ilusorio pensar, bueno, evidentemente estamos en una cierta tregua por Navidad, por Año Nuevo, vienen las vacaciones, probablemente uno podría pensar que el clima va a estar un poco más calmado, pero como tú decías, si esto no se le da solución, si de aquí a 6 o 7 meses la mirada de la gente es al final, no pasó nada, todo cambió para quedar igual, esto va a volver a pasar y va a ser peor. Porque va a ser con menos esperanza y con más rabia, con más frustración. Y en ese sentido también, una de las frases que más se ha repetido en el ambiente y que viene justamente de personas que están en el poder de las instituciones es que, bueno, esto no lo vimos venir. Y un poco ahí se contradice también respecto a lo que tú también das cuenta en tus columnas anteriores a todo el tema del estallido. Y ahí nuevamente se repite lo que tú mencionabas, los abusos en distinto tipo de cosas, en temas de justicia, en temas económicos, en temas de acceso. Y ahí quería preguntarte respecto a las responsabilidades. ¿Cómo tiene que ser la lectura que den de ahora en adelante quienes justamente dirigen las instituciones, quienes gobiernan nuestro país, para que esto no quede simplemente en palabras bonitas o una reflexión, sino que esto ya se traduzca en algo concreto donde podamos ir avanzando? Sí, yo creo que es muy importante lo que tú dices, esto de esa sensación de no lo vimos venir. Yo me pregunto, ¿pero de verdad no lo vieron venir? ¿Y por qué no lo vieron venir? Yo creo que hay una pregunta súper importante. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque hasta el 17 de octubre, la agenda oficial en la que estaban el gobierno, el Congreso, las grandes instituciones económicas y empresariales era básicamente dos cosas. Bajarle el impuesto a los dueños de las grandes empresas y una reforma de pensiones que no tocara las AFP. Esa era la agenda que tenía el poder en Chile el 17 de octubre de 2019. O sea, una desconexión con lo que estaba pasando con la gente total. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no se dieron cuenta que estaban tan a contrapelo de lo que estaba pasando con la gente? Y mi explicación para eso, y es algo que vengo diciendo hace harto tiempo, es que tenemos un problema grave en la élite chilena, que es una élite hermética, totalmente cerrada y conformada por grupos muy pequeños, sin ninguna diversidad y por lo tanto sin ventanas para ver lo que está pasando afuera. Cuando tú tienes que, por ejemplo, y esta es una cifra que yo suelo repetir, los directorios y las gerencias generales de las grandes empresas en Chile, o sea, los puestos de gerencia, los puestos de mando de las grandes empresas en Chile, más de la mitad de las personas que tienen esos cargos son egresados de 9 colegios del Barrio Alto de Santiago. En un país que tiene miles de colegios, que tiene una tremenda diversidad, un grupito de este porte, el 0,5% de Chile, tiene más de la mitad de los directorios. En el gabinete del presidente Piñera, más de 2/3 de los ministros vienen de 6 colegios católicos del Barrio Alto de Santiago. O sea, la falta de diversidad es impresionante. Y cuando se cierran así, es tremendamente difícil que puedan ver, bueno, qué es lo que está pasando allá afuera, qué pasa con gente de otras sensibilidades o con otras experiencias de vida. Entonces se cierran en torno a un círculo tan pequeño que es asfixiante y que finalmente los deja ciegos y los deja sordos con respecto a lo que está ocurriendo. Tú lo decías un poco también en varias de tus columnas, por ejemplo, la columna de Gentilicio, justamente hablas de eso, de que, y un poco relatas también tu experiencia, de que te decían, tú eres manquehuino, si no me equivoco, te decían, no, valdiviano, y un poco es una realidad que es muy común, sobre todo también en Santiago, a propósito de la ciudad de la furia. Claro, y totalmente. que da cuenta justamente de esta realidad, de esta desconexión que hay con la calle, con lo que normalmente también está pasando a las personas y que finalmente se traduce un poco en la realidad que estamos viendo hoy día y esta rabia acumulada por tanto tiempo. Claro, esta anécdota en una reunión social que alguna me pregunta, bueno, tú eres manquehuino. Yo no soy valdiviano, pregunto ingenuamente y después me explican, no, manquehuino se refiere a si saliste de un determinado colegio, que es una señal de identidad súper potente en Chile. A mí, de hecho, me pasó cuando estuve en Estados Unidos, que alguna vez tuve que hacer un currículum. Y era más o menos normal en esa época en Chile poner el currículum y poner el colegio, la universidad, etc. Y me acuerdo que el gringo que estaba a cargo de las admisiones me queda mirando y dice, ¿por qué sale tu colegio en tu currículum? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa información podría ser relevante? Y ahí, claro, es una estupidez realmente. ¿Por qué podría ser relevante? ¿Por qué debería ser relevante para la contratación de alguien que tiene una carrera profesional? ¿En qué colegio los metieron sus papás cuando tenía 4 o 5 años? Bueno, pero en Chile, en la élite, es una seña de identidad súper relevante. Sí, y hay varias columnas que dan cuenta de eso, sí, ¿no? Como muchísimas. Incluso, Pedro, Juan y Diego. Claro. Bueno, y hay muchísimas veces se repite también esto a lo largo de
de las columnas que hemos estado más revisando, recopilando también, que están ahí incluidas dentro del libro. Pero dentro de eso mismo, ¿qué pasa ahí también un poco con el modelo? ¿Qué pasa ahí también con las responsabilidades? Justamente en que este tipo de situaciones se sigan reiterando en nuestro país y que para nosotros sean tan normales, pero que vistas de afuera son cero habituales. Porque un poco tú lo decías, en un país como Estados Unidos, que por lo demás tampoco, digamos que es el lugar donde tenga un modelo económico y social muy diferente al nuestro. Es que precisamente lo interesante es eso. A mí me interesa mucho hacer la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. O sea, ¿cómo funciona un capitalismo que realmente es capitalista? Que realmente cree en el libre mercado, que realmente cree en la libre competencia, donde se intenta, por ejemplo, que la meritocracia sea un factor fundamental. Bueno, y comparémoslo con Chile, que en teoría también se busca eso, ¿no? Claro. En teoría tenemos una élite que dice que es del libre mercado, que dice que es de libre competencia, pero luego vemos que está lleno por todas partes de monopolios, de oligopolios, de colusiones, de abusos, que dice creer en la meritocracia, pero vemos que no eligen por méritos a la gente de la que se rodean en los altos puestos directivos. Eligen por el compañero de colegio, el familiar, el que va a la misma iglesia, el que va en el mismo lugar. Finalmente por relaciones sociales, no por méritos. Y esa es una forma de organización que en rigor es precapitalista, no es capitalista. El capitalismo realmente debería buscar que a través de la competencia existe un libre mercado y por lo tanto una empresa que quisiera estar compitiendo en un libre mercado tiene que buscar a los mejores. No se puede dar el lujo de decir, mira, voy a contratar a este que es más o menos pero que es mi primo o que es mi compañero de colegio. Y en Chile sí pasa eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y yo creo que una de las respuestas fundamentales es porque no tenemos realmente una libre competencia en muchos mercados. O sea, cuando tenemos mercados, como muchos mercados en Chile, que son muy poco competitivos, donde hay 2 o 3 empresas, uno se pregunta, si hay 2 o 3 empresas, finalmente, y si además se conocen entre ellos, el gerente general es familiar o compañero de colegio del gerente general de la otra empresa, ¿realmente están los incentivos puestos para que se saquen en la cresta compitiendo en beneficio de los consumidores? ¿O más bien van a juntarse el domingo en la playa y van a decir, ¿para qué vamos a pelear? Y ese ejemplo uno lo ve desde la moneda hacia abajo. Pues para que decir, o sea, ya partiendo por, nuestro palacio de gobierno, la casa de nuestro Estado, de alguna manera, y de ahí para abajo, o sea, esto es una realidad que está totalmente incrustada casi en la cultura chilena y sin que vaya mayor alarma, porque más allá de ciertos comentarios, igual termina realizándose, igual termina ejecutándose y parece quedar. Es que como siempre se han hecho las cosas. El problema es no entender que ahora hay una clase media mucho más informada, mucho más preparada, con mucho más acceso a la universidad, más profesional, que, claro, ahora empieza a mirar lo que está pasando en ciertas esferas de la sociedad y dice, esto no puede ser. O sea, ¿por qué yo, que también tengo mi título, que me he esforzado, qué sé yo, por qué yo no puedo tener acceso a llegar a esos mandos si tengo todos los méritos para hacerlo? Y por ejemplo, un ejemplo que suele ponerse mucho cuando se habla de esto de la selección es el del fútbol, ¿no? La selección de fútbol. Bueno, la selección de fútbol es tal vez uno de los únicos aspectos en Chile donde sí hay una meritocracia para llegar arriba. O sea, efectivamente los que llegan arriba son, porque han sido los mejores en una competencia súper abierta, ¿no? En los clubes, etcétera, y finalmente los que llegan son efectivamente la selección. Y fíjate lo que pasa. Los seleccionados vienen ¿de dónde? De Tocopilla, de Renca, de Conchalí, de Angol, de Buin, de Las Condes también, de todas partes de Chile. Ahí están los mejores porque los talentos están distribuidos de manera igualitaria. Imagínate qué pasaría si nuestra élite económica, nuestra élite política también tuviera esa diversidad. Claro. Tendríamos muchos más talentos que hoy día quedan a mitad de camino, que no tienen ninguna posibilidad de desplegarse, si estarían en los altos puestos. O haz la comparación contraria. Hubiéramos ganado alguna vez la Copa América si hubiéramos dicho, mira, sabes que de la selección todo el mediocampo y la delantera tienen que haber estudiado solamente en 6 colegios del barrio Alto de Santiago. Claro. Todos los demás quedan fuera. Evidentemente estaríamos dejando gran parte del talento de Chile afuera. Entonces, eso que nos parece tan absurdo cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿por qué nos parece o está totalmente normalizado que sea así cuando hablamos de la política o cuando hablamos de la gran empresa en Chile? Deberían ser los mismos elementos de que hay una real meritocracia donde todos puedan competir para llegar realmente arriba. Y eso hoy día no está pasando en Chile. Y quería preguntarte además también respecto a lo que se repite mucho en la calle, que es justamente, da un poco cuenta de lo que estás mencionando tú, que falta calle, que falta esa sensibilidad, que falta estar más a tono también con las demandas ciudadanas. Te dejamos planteado entonces ahí un tema de conversación que si bien es muy amplio, podemos acortarlo quizás en el siguiente titular. Señor director, pasemos a revisar lo siguiente. Esto da cuenta de las palabras, de la entrevista en realidad que conocimos durante el día de ayer, porque se grabó anteriormente, realizada por CNN en español. El presidente Sebastián Piñera dice: muchos videos sobre violaciones a los derechos humanos son falsos y grabados fuera de Chile. Algo que nuevamente vuelve a
calentar el ambiente y justamente también da cuenta quizás de esta sensación de desconexión que tiene tanto la ciudadanía con quienes finalmente terminan ejerciendo el poder. Sí, yo creo que es bien preocupante lo que pasa con el presidente Piñera porque ya una y otra vez se siguen repitiendo estas frases. Desde el día uno viene diciendo que hay intervención extranjera, viene hablando de enemigos poderosos, de una guerra, de una organización militar detrás de esto sin entregarse ningún antecedente serio con respecto a lo que dice el presidente de la República. No es un opinólogo en Twitter diciendo cualquier cosa, es el presidente, uno entiende que habla a nombre del Estado de Chile cuando dice estas cosas y es incomprensible que siga repitiendo hechos que están o que no están comprobados o que derechamente son falsos. La gran mayoría, evidentemente siempre puede haber algún video que sea falso, pero tratar de tapar el sol con un dedo, decir que no hay muchísimos casos de violaciones de derechos humanos en Chile, casos que el propio gobierno ha reconocido. Sí. Cuando ha venido el informe de Human Rights Watch o el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el gobierno ha reconocido que acá efectivamente existen violaciones a los derechos humanos. Negarlo, pretender decir que estos son videos inventados o falsos, es completamente absurdo. Me parece especialmente grave además que el presidente, por ejemplo, entregue información falsa en un caso que es el de Curicó, donde hay una persona que fue asesinada. Hay un empresario que está en este momento en prisión por ese crimen, imputado por él, y el presidente habla de que fue algo con una banda rival, como dando a entender que esto fuera un asunto de narcotraficante, algo por el estilo, que es totalmente infundado. Entonces, a mí me parece muy grave que el presidente insista en este tipo de declaraciones que son o infundadas o derechamente falsas, porque, insisto, él cuando habla a nombre del Estado de Chile y por lo tanto tiene que tener un peso, una responsabilidad, lo que dice que es mucho mayor. Y a ti, Daniel, ¿cómo te afecta en lo personal eso? Hablando ahí como chileno, como ciudadano y no solamente como periodista, sino que cómo recoges tú también ese tipo de mensajes. No, yo creo que esa es la pega. La pega de nosotros como periodistas es, evidentemente, cuando hay información falsa, dejar en claro que eso no es real. Hemos tenido que luchar todo este tiempo contra un montón de información falsa de todos lados, de izquierda y de derecha. Hay muchísima información falsa que está circulando por redes, por los WhatsApp, por las redes sociales. Nosotros una y otra vez decimos, seamos responsables, no difundamos información que no está verificada, vamos a los canales de chequeo de información. Pero claro, cuando el propio presidente está en eso, se hace mucho más difícil. Entonces me parece que es un llamado a la responsabilidad de todos. Yo siempre hablo de la responsabilidad de no solamente la gente que trabaja en los medios, cualquier persona hoy en Chile que tiene un teléfono, ya es un medio de comunicación, porque ahí tú estás difundiendo información que muchas veces no chequeas sobre, te llegó algo al WhatsApp, por ejemplo, te parece que puede ser algo importante, inmediatamente lo empiezas a difundir por tus redes. Y la gente confía en eso porque viene de una persona que conoce, pero no sabe cuál es el origen de la información. Exacto, y además también, a propósito de la gente que está justamente monitoreando el tema de las fake news y que está sobre esto, dice que claro, que además también uno tiende a replicar la información que le hace coherente con el propio discurso, con lo que uno mismo piensa. Sí. Y que es eso lo que se va transmitiendo. Sí, eso es súper interesante. Hay un libro de Jonathan Haidt, que es un psicólogo social estadounidense que ha investigado muy a fondo este tema, y lo que él dice es que los seres humanos, la verdad es que en cuanto a determinar qué es falso, qué es verdadero, hacemos una elección instintiva. Elegimos instintivamente en el primer segundo de acuerdo a lo que está más de acuerdo con nuestra concepción del mundo, con nuestros prejuicios. Y luego, básicamente, el razonamiento lo utilizamos para defender esa creencia que hemos adoptado de forma instintiva. Esa manera de razonar que tenemos las personas con las redes sociales se exacerba, porque evidentemente en lo que premian las redes sociales, entre otras cosas, es la coherencia, digamos. O sea, si tú tienes un grupo que es mayoritariamente, por ejemplo, de izquierda en tus seguidores de redes sociales, te llega algo sobre el presidente Piñera, por ejemplo, e inmediatamente lo redistribuyes, la gente que está en tu burbuja, digamos, lo va a tender a creer y te va a premiar con eso, con likes, con comentarios positivos, etcétera, y por lo tanto va reforzando la conducta. Si eso era verdad o no era verdad, bueno, se va a saber después, digamos, pero el premio inmediato que te entregan las redes sociales es más bien por ir reforzando esos prejuicios o esos estereotipos. Y por eso mismo es que todos tenemos que hacer, creo que, un sentido especial de decir, a ver, ¿dónde está mi responsabilidad aquí? ¿Esto está chequeado? ¿A qué fuentes puedo ir a verificar esta información antes de entregarla? Porque si no nos vamos metiendo en este espiral en donde vamos entregando y entregando noticias falsas sin nunca verificarlas. Claro. Y eso es tremendamente peligroso y las redes sociales están ayudando a eso. Y acá estamos hablando también un poco respecto a, claro, estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera que conocimos durante el día de ayer, él en su rol de jefe de Estado, pero también qué pasa con el resto del gobierno, qué pasa con el Ministerio del Interior, qué pasa con el segundo piso de la moneda, qué evaluación haces tú también respecto a otro tipo de mensajes que se han estado entregando durante todo este tiempo. A ver, yo creo que en el gobierno muchas veces han quedado un poco pillados por estas frases que lanza el presidente Piñera, cuando comienza a hablar de nuevo
de que aquí hay una organización militar, que aquí hay injerencia extranjera, que aquí hay un enemigo poderoso y cruel, en fin, todo eso. De alguna manera, claro, un ministro no puede salir públicamente a rectificar lo que ha dicho el presidente. Entonces tienen que de alguna manera buscar una forma de presentar como razonables sus explicaciones, y ahí se empiezan a cometer errores uno tras otro, como este famoso informe supuestamente de Big Data, que tampoco es Big Data, digamos, que nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe quién lo pagó, nadie sabe con qué intenciones se le presenta al gobierno, el gobierno lo redistribuye, se lo entrega a la fiscalía como si fuera una prueba de delitos, algo totalmente absurdo. Pero creo que toda esta seguidilla de errores parte por ministros que están tratando de alguna manera de justificar lo que dice el presidente. ¿Qué pasa ahí con lo que la situación que además también se replicó muchísimo en las redes sociales y a través de distintos medios de comunicación sobre las palabras de justamente Gonzalo Blumer respecto a el tema de cortar carreteras, de las barricadas y un poco, bueno, ahí tenemos de hecho el titular, respecto a la pregunta que tú le hacías, justamente con llegar a acuerdos con el movimiento No Más TAC. Y un poco la contradicción que hay implícita detrás de esa declaración de su parte. Sí, bueno, yo creo que este es un poco el trabajo que tenemos los periodistas cuando entrevistamos a alguna autoridad, a una persona que está en el mundo del poder, de que la gente pueda evaluar la coherencia de lo que están haciendo y lo que están diciendo. En ese caso, evidentemente, había una tremenda incoherencia de, por un lado, castigar de manera muy fuerte cualquier corte de carretera, cualquier corte de calle, y por otro, que venían de una negociación en donde habían entregado una serie de regalías a un movimiento que precisamente había hecho eso, había cortado carretera, habían hecho hasta un asado en la mitad de una autopista en Santiago. Sí, pues. Entonces había una contradicción que creo que uno como periodista tiene que poner de relieve, y ahí la autoridad dará las explicaciones y la gente verá si las explicaciones le parecen razonables o no, pero uno tiene que hacer la pregunta, por supuesto. A propósito de preguntas, nosotros tenemos un cuestionario corto, un cuestionario express que tenemos acá en Cadena Nacional. Te vamos a tirar algunos conceptos y ahí nos gustaría si nos puedes dar o en una palabra o en una frase ahí breve tu opinión respecto al concepto que estamos mencionando. ¿Te parece? Ya. Entonces, esto es nuestro cuestionario corto aquí en Cadena Nacional y vamos a comenzar con el primer concepto. Oye, pero esa de música, esta noche. ya me puse nervioso. Ya. ¿Te pusiste nervioso? Te voy a tirar un concepto que probablemente te ponga más nervioso. No. El concepto es el siguiente. K-pop. Subversivo a estas alturas, ¿no? Subversivo. Segundo concepto. Enemigo implacable. Una de esas frases que se repiten sin que signifique nada, en verdad. Tercer concepto, pinochetismo. Algo que yo esperaría que ya estuviera hace mucho en el pasado en Chile y que creo que es muy minoritario, pero todavía existe. Todavía existe. El Imbunche 2019. Ah, bueno, el Imbunche. El Imbunche es una criatura chilota, una criatura mitológica chilota, ¿no? Que tiene el brazo en la nuca y, en fin, está completamente deforme. Y yo creo que muchas de nuestras instituciones, de nuestros proyectos, de nuestras leyes terminan siendo imbunches en Chile, precisamente porque terminan convertidos en cualquier cosa. Y a propósito, aquí nos vamos a ir a otra vereda que probablemente ahora sí te ponga más nervioso. Pan con palta. Ah, es muy rico, ¿no? Tema personal ahí. Nos fuimos por otros lados, pero estaban dando cuenta aquí también parte de nuestro equipo en su trabajo de reporteo, investigación, justamente dando cuenta un poco de que fue bueno, y ahí está ese titular. Gesto. ¿Tú no lo habías visto? Con falta de distancia. Mira. Publimetro muy creativo. Publimetro muy creativo. Recogió esto además de un programa de televisión. Dice, fue como si hubiera construido un palacio, haciendo alusión ahí a tu relación personal, pero básicamente que fue una manera de conquistar el pan con palta, al parecer, que fue clave en el inicio. Hay muchos fanáticos del pan con palta que me han hecho ese comentario después de eso. Pero de todas maneras, este es un país de grandes fanáticos de pan con palta tradicional. Desde la palta en todas sus preparaciones, ¿no? En todas sus preparaciones, ya hasta el postre casi. El italiano, todo con palta queda mejor. Daniel, queremos agradecerte por esta conversación, invitar también a la gente a justamente a poder revisar La Ciudad de la Furia, que está en su segunda edición, por lo demás. Sí, ya recién salió, pero ya va a la segunda edición porque ha tenido una muy buena recepción, así que sí, ahí están todas las columnas las columnas del 2019, en verdad, pero varias después de octubre, y con estos temas que estábamos hablando, ¿no? El elitismo, los abusos, qué pasa con las pensiones en Chile, la discusión sobre el sistema económico, sobre el modelo de desarrollo futuro de Chile. Parte de eso está ahí, y siempre intento que las columnas estén muy sustentadas también con datos, con investigación, para que sean más que una simple opinión. Sí, con buenas historias también por lo demás y buenos datos además, como mencionabas tú. Así que Daniel Matamala, queremos agradecerte además por esta visita acá en Cadena Nacional. Muchísimas gracias por la conversación.